Ahora sí. Listo. Entonces, en el método dinámico, jóvenes, que vamos a resolver ahora aquí, vamos a ver, esto se trataba de un cilindro, ¿no? Un cilindro de masa, ya se trata de un cilindro de masa M y radio R, ¿no? Gira sin fricción sobre un eje horizontal estacionario, ¿no? Listo. Entonces, este se trata de un cilindro. Aquí tiene que haber un eje de rotación, un eje en el cual este cilindro pueda rotar, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de un cilindro, ¿no? Ok. Listo, jóvenes. En el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Víctor Salas. Dígame, Víctor profesor. Salas. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el diagrama de cuerpo libre? En el diagrama de cuerpo libre. Del cilindro. El peso. Peso, ya. Entonces, haciendo en este cilindro de aquí, aquí tenemos el peso, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. La tensión. La tensión aquí, perfecto. El cilindro está cogido, ¿verdad? Arriba, entonces sería una normal. Una reacción, perfecto, ya. ¿Usted qué le quiere llamar normal? No hay problema, le ponemos una reacción en Y. ¿Sí? Y si a alguien se le ocurre, dice, bueno, pero ¿y qué pasa si le ponemos una reacción X? No pasa nada, tranquilo, ya se va a dar cuenta. Entonces la pregunta es, ¿el cilindro se traslada o solo rota? Solo rota. Roto nomás. Ya, entonces el cilindro no se traslada, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si no se traslada, Macías, la sumatoria de fuerzas en ese cilindro, ¿a qué tiene que ser igual? A cero. Tiene que ser igual a 0. Entonces, esto implica que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. A ver, veamos. Torres, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas en Y? Hacia arriba positivo, vamos a poner aquí. Hacia arriba positivo. Y aquí a la derecha positivo, ya. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas en Y? La normal menos el peso y menos la tensión. Ya, entonces, bueno, realmente acostumbrémonos ya a poner aquí la reacción. Bueno, no hay problema si usted le llama normal, pero reacción en Y. ¿Qué más? Menos el peso y la tensión. Igual a 0, perfecto. Profe, ¿Sí? y no era positivo con respecto al movimiento del cuerpo, el disco, el cilindro. Sí, pero no se mueve, pues. Solo rota, no se traslada.
O sea, entonces en ese caso lo utilizamos positivo hacia arriba normalmente. Puede ser, sí, normalmente, sí. Pero lo puede poner Ok, positivo gracias. hacia abajo. Cuando es igual a 0 no hay problema. Ok. Listo. Entonces, Daspiazu, estoy grabando esta clase, jóvenes. ¿Ah? Así que todos bien puestos en sus lugares. Presente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cómo quedaría aquí? A ver, Aspiazo. A ver. ah, en X del... ¿Cómo quedaría? Consuegra, ¿cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en X? Rx igual a R. R, a ver. A ver, vamos despacito, ¿ya? Apaguen sus audios, solo la persona que está contestando que tenga prendido. Rx menos R igual a 0. ¿Dónde hay R? Mire el diagrama de cuerpo libre. Hacia la izquierda. Ya. Aquí la única reacción que hemos puesto es Rx. ¿Dónde hay otra R? Ah, no. R. Me voy a Ah, confundir radio. entonces, este es el radio. Ajá. Entonces, ¿qué será igual a esto? Entonces, Rx igual a, A 0. por eso, realmente no hay Rx. No hay Rx porque solo las fuerzas son verticales. Entonces, si alguien puso Rx, no estaba mal. En la sumatoria de fuerzas en X le va a salir que Rx vale 0. ¿Ok? Ahora, este es el centro de masa. Como esto va a estar rotando, ¿para dónde rota esto, Mariño? ¿Sentido horario o antihorario? Sentido antihorario. Antihorario. ¿Ok? Entonces, jóvenes, en este sentido vamos a asumir positivo, en el sentido de rotación. Sumatoria de torques atienda con respecto al centro de masa, con este sentido positivo. Apaguen el audio donde está cantando el gallito. ¿Y esto es igual a qué? Acosta Zambrano, ¿a qué sería igual esto? Sería igual a la inercia del cilindro, que sería igual a un medio sobre A la un inercia, a medio. ver, un momentito, espérate un ratito ya. A la inercia, el torque con respecto a qué punto está tomado aquí, se va a tomar. Con respecto, el torque es con respecto a un punto, ¿no? Con respecto a un Con punto que respecto al pasa centro por el centro de masa, del ¿no? centro. Entonces la inercia con respecto a qué punto Sí. tiene que ser. ¿Ah? Al punto del... El Al punto que está centro de en el masa. centro del cilindro, que sería la... Al centro de masa. Si el torque es con respecto al punto O, que es el centro de masa, la inercia tiene que ser con respecto al punto O, que es el centro de masa. Con alfa. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. por cinemática, ahora viene cinemática. Por cinemática. ¿De acuerdo? Si un cuerpo está en rotación, ¿verdad?
está rotando, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración tangencial, jóvenes, la aceleración tangencial ¿a qué es igual? En función de la aceleración angular. Angular por el radio. Exactamente. Es la aceleración angular por el radio. Esto aprendan bien, porque van a usar en estos casos de polea. Por este motivo, entonces, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular que tenga esta polea, ¿verdad? ¿Sí? Por el radio de este cuerpo, que es, bueno, era un cilindro, pues, ¿no? Por el radio del cilindro. Entonces, por este motivo, la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos para usarlo más adelante. Entonces, continuamos con esta expresión de aquí. Entonces, jóvenes, ¿quién genera torque ahí? Entonces tendría así, ¿no? El torque de la tensión más el torque del peso, ¿no? Más el torque de RY más el torque de RX. Igual a la inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Ahora, veamos, este torque, ¿qué es igual de la tensión? Sería la fuerza por su palanca o su vector posición. ¿Cómo sería aquí el torque de la tensión? A la fuerza por el brazo. La fuerza por ese brazo, por la palanca, como usted diga. ¿Qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Ah? Positivo. Positivo porque esta fuerza trata de hacer rotar en el mismo sentido que hemos asumido como positivo. ¿Ok? Entonces, por eso aquí es más la tensión por su brazo, por su palanca o su vector posición, que sería R, con respecto al centro de masa. Y ahora, ¿y el torque del peso? No hay, porque está en la misma dirección. Porque está, Aplican el Paralelo. porque la distancia, aplica la orilla. porque la distancia es cero, porque están con respecto al punto donde se ha considerado el torque. Sí, porque su vector posición de aquí del punto a las fuerzas de cero para el peso, para la reacción en X, para la reacción en Y. ¿Ok? En otras palabras, como dice, no hay brazo, no hay palanca, como dijo usted. No produce torque. Ahora, la inercia de un cilindro con respecto a su centro de masa. ¿A qué es igual? Un medio de masa por R cuadrado. Un medio de la masa por R cuadrado. Y la aceleración angular, que ya lo sacamos aquí, será la aceleración tangencial sobre el radio. A ver, ¿qué podemos simplificar ahí? Los radios. Entonces simplifiquemos. ¿Cómo quedaría? Se van los dos radios. Exactamente. Aquí queda 1 y luego con este se vuelve a simplificar. Tensión igual a un medio, ¿verdad? De la masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? O simplemente la tensión igual a un medio de la masa por su aceleración. La aceleración tangencial está en este punto. ¿Sí? La aceleración tangente en la periferia de este cilindro. A esta aceleración tangencial nos referimos. Pero esta aceleración tangencial es la misma aceleración con que va a descender
este bloque. El bloque. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación 1 y ahora la ecuación 2. Ahora vamos a analizar el bloque. El bloque. ¿Ok? Entonces, Aldaz, en el diagrama cuerpo libre del bloque, ¿qué fuerzas tenemos? En el diagrama de cuerpo libre del bloque. Tenemos la tensión y el peso. La tensión, muy bien, y el peso. ¿Para dónde es positivo en la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Para arriba o para abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Perfecto. Sentido de la aceleración. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Usted mismo. El peso menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta es la ecuación 2. Y la 1, si esta es la 1, ¿verdad? Y aquí le ponemos la ecuación 2. ¿Qué pasa si sumo las dos? ¿Qué pasaría? Franco Reyes, ¿qué pasaría si sumo las dos? La tensión se elimina. Simplifica esta con esta. Queda mg. Y acá saco factor común, ¿verdad? M1 medio más m. Multiplicado por aceleración. Entonces, la aceleración del bloque o la tangencial, que es la misma, ¿sí? Va a ser igual a qué? A mg sobre m sobre 2 más m. ¿Ya? ¿Y cómo calculo? Lo que me piden es, no me piden la aceleración, me piden la velocidad con que llegue este bloque aquí. Por cinemática. Por cinemática. Entonces sabemos que todo este desplazamiento tiene que ser h. Entonces vamos a usar esta aceleración de aquí. ¿Verdad? Entonces, la otra parte, ¿ya puedo pasar? Entonces, ¿qué tengo aquí? La aceleración, que es igual a ¿qué? A mg sobre m sobre 2 más m. Y entonces, como alguien dijo, por cinemática, como ya tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el desplazamiento. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0. Entonces, ¿qué tengo aquí? Velocidad final al cuadrado, 2 veces la aceleración, que es m por g, sobre m sobre 2 más m, y el desplazamiento h. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar eso para que quede mejor, ¿no? Entonces tenemos así, aquí. Entonces por eso es que la velocidad nos va a salir la raíz cuadrada de 2mgh, 2mgh sobre m medios más m.
Entonces, de esta manera hemos obtenido la velocidad con que llega a impactar el bloque el piso. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Que si hacemos por el análisis dinámico, lo que primero obtenemos, ¿qué es? La aceleración. Y luego con la aceleración, con la cinemática, ya calculamos la velocidad. ¿Sí? En cambio, por el método energético, si recordamos, por el método energético, recordando, ¿qué obteníamos primero? A ver, la velocidad, exactamente. Por el método energético teníamos la velocidad, por energía, ¿no? ¿Sí? Por energía. Entonces, ahora está por la parte dinámica. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora. Este también es la solución. Diga, joven. Usted, por ejemplo, en un examen va a pedir netamente un proceso energético y un proceso dinámico. Sí. O podemos hacer cualquiera de las dos. Sí, eso está, es una pregunta bien importante. En el examen se pide por dinámica, por energía. ¿De acuerdo? Y si no se pide, como usted desee. Así es, hay esas alternativas. Entonces, por eso es que hay que entender las dos formas, por la parte energética y por la parte dinámica. Esta es la solución también que les había puesto, le había dejado. Esta es la solución dinámica, que ya fue explicado, ¿no? Y este es el tema. ¿Sí? Vamos a trabajar en este tema. Sé que no les tocó a ustedes este reactivo. Es posible que en vez de ser el cilindro, les haya tocado una esfera, o en vez de que sea el bloque de masa M, a la final le salió 3M o 5M. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento no va a cambiar. Hágalo con 2M, profesor. Ya no se preocupe. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer como está aquí, y usted mismo va a poder hacer en casa con tranquilidad con 2M. Usted mismo. Pero tiene que entender esto. Oye, aquí mismo vamos a ver cómo cambiaría nada más. A ver, vamos todos a trabajar aquí. ¿Ya? Entonces quiero que primero hagan el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer método dinámico. Diagrama de cuerpo libre. Todos trabajando en el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Tiene que ser diagrama de cuerpo libre del cilindro, diagrama de cuerpo libre de la polea, diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M. ¿Sí? Todos quiero que vayan. Yo sé que algunos ya lo hicieron del deber. Vuélvalo a hacer. ¿Sí? Que en la repetición usted se vuelve experto o corrige algunas cositas que se nos puede haber pasado por alto. A propósito, creo que voy a activar el chat. Ah, sí, está activado el chat. Pueden hacer algunas preguntas. El profesor, el máster Intriago nos puede ayudar también. ¿Ah? Pueden por el chat preguntar, que el máster Intriago nos ayuda con toda confianza. Sí, chicos, listo. Entonces vamos trabajando. La primera es que ustedes vayan haciendo. ¿Sí? Acosta, ¿ya terminó el diagrama de cuerpo libre?
Sí, ingeniero, yo hice un diagrama previo con A lo ver, que tenemos hecho, veamos. porque a mí se me tocó el mismo. Vamos a revisar. Vamos a revisar, porque vamos a suponer que parte de la calificación es diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A ver. Entonces, aquí es importante que, a ver, vamos a trabajarlo. Se trata de un cilindro de masa M, radio R. Ya, la polea de masa M y de radio R. La polea es como un cilindro también, ¿no? De espesor delgado. Listo. Entonces, vamos a trabajar aquí. Entonces, se trata de un cilindro, ¿no? Yo lo voy a trabajar como un cilindro, ¿ya? Este es un cilindro. ¿Ok? Y este de aquí es una polea, ¿no? Ok. A ver, entonces, José Armijos. A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Aquí está. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas actuarían aquí? A ver. La tensión. La tensión. Tensión 1. Un ratito, un momentito, ¿ya? Déjenme acordar. A ver, la tensión. Entonces aquí está la tensión, perfecto. A esta le vamos a llamar tensión 1, ¿ya? ¿Qué más? Peso. El Peso. el peso, perfecto. Este es el punto O, el peso, mg, ¿ok? La normal también. La normal, vamos a ponerle aquí, aquí hay un punto de contacto, le vamos a poner aquí. Una normal, listo, ¿ok? ¿Qué otra fuerza, Costa? Tenemos la otra tensión que genera la polea. Ya, no, pero aquí te falta una o no. A ver, gráfico. ¿Qué dices, Acosta? A mí no me falta ninguna. Ya, listo. A ver, ya, ok. Hidrobo Suárez. Una fricción, si es que hubiera. La fricción. ¿Hay o no hay fricción? No nos dan coeficientes, no sé. No hay. ¿Hay o no hay fricción? No hay. A ver, lea. Ay. En un eje sin fricción. Ah, no. El eje es sin fricción. El eje. Sí, fricción. El En la eje. superficie. Una reacción en X. El eje es sin fricción. Pero dice que el cilindro rueda sin resbalar. Eso. Entonces vamos a eso. Atiendan. Atiendan. Atiendan bien ahí. Atender. Atiendan. El cilindro rueda sin resbalar. El cilindro rueda sin resbalar. Vayan pensando en eso, porque les voy a preguntar, ¿qué significa, jóvenes? Si el cilindro rueda sin resbalar. Eso, ahí sería que las fuerzas de fricción se cancelan.
O sea, Vayan cancela pensando, el- todavía no me contesten, vayan pensando qué significa que el cilindro ruede sin resbalar. El cilindro rueda sin resbalar. Entonces, jóvenes, si no hay resbalamiento, atienda, la fricción cinética vale 0. La fricción estática no. Exactamente. La fricción estática es diferente de 0. Y es la que provoca el giro del cilindro. Atienda. Entonces, porque el cilindro rueda sin resbalar, no hay trabajo de la fuerza de fricción. Este trabajo de la fuerza de fricción cinética vale 0. ¿Sí? Fs no realiza trabajo. Por ahí me va a preguntar, ¿y la fuerza de fricción estática? No realiza trabajo. Atienda. Solo genera un torque ¿Para qué generará el torque? Para poder rodar. Para que el cilindro empiece a rotar. En otras palabras, ¿quién hace rotar al cilindro? La fuerza de... La fuerza de fricción. Pero la ¿De? Fricción. Estática. ¿De acuerdo? Jóvenes, y por ese motivo, como no hay fricción en el eje, no hay fricción cinética aquí, no hay fricción en este eje, por ese motivo, ¿qué pasa con la energía mecánica? Sí se conserva. Exactamente, es constante. Y puede usarse energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también lo puede hacer por energía, por conservación de la energía mecánica, pero que no es el caso en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Atienda. Sumatoria de torques con respecto al centro de masa. ¿Para dónde pongo el positivo? ¿Torque horario o antihorario? ¿Para dónde va a rotar esto en primer lugar? Hacia la derecha. ¿Horario Horario. o antihorario? Horario. Horario. Pero va a favor de la aceleración. Entonces, atienda, así va a ser positivo. ¿Con respecto a qué punto estoy haciendo el momento? El torque. Hacia el cilindro. ¿Ah? Con respecto al cilindro. ¿Con respecto a qué punto? Respecto al centro. Centro de Al masa. centro. Al centro de masa del cilindro. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, atienda, que esto va a ser igual. La inercia con respecto a qué punto tiene que ser. Al centro de masa. Al centro, al mismo punto con respecto al torque. Por la aceleración angular. ¿Ya? Ahora, atienda. Este es el centro de masa. Aquí. Ese centro de masa, atienda, tiene una aceleración que se llama aceleración del centro de masa. Y tiene una velocidad que se llama velocidad del centro de masa. ¿De acuerdo?
Entonces atiendan aquí. La velocidad del centro de masa, ¿verdad? Es igual a que a omega por R. ¿Sí? Jóvenes. Y si esto derivo con respecto al tiempo, ¿qué voy a obtener? Si esa velocidad la derivo con respecto al tiempo, La ¿qué voy a aceleración. La aceleración. La aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa. Por ese motivo, esto será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por R. Entonces, la aceleración del centro de masa va a ser igual a que esto es la aceleración angular por R. ¿Sí? Entonces, por R. ¿Ya? Entonces, pero R para nosotros, ¿cuánto vale R para nosotros en este caso del cilindro? 2R. Por ese motivo, la aceleración angular va a ser la aceleración del centro de masa sobre 2R. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Cómo podría aquí? Seguimos con esta ecuación, ¿no? Seguimos entonces sumatoria de torques, ya, con respecto al centro de masa y con este positivo, igual a la inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos trabajando en esto. Listo. Entonces quedaría aquí por momento de inercia por alfa. Entonces continuamos. El torque con respecto, ¿quién genera torque con respecto al centro de masa? Vicente Javier Plaza. ¿Quién genera torque con respecto al centro de masa? A ver, Cho Escobos. Dígame, profe. ¿Quién genera torque con respecto al centro de masa? De las fuerzas que estamos aquí en el cilindro. La esfera. ¿Ah? Sí, con la esfera. La esfera. ¿Cuál de estas fuerzas genera torque? La fricción. La fricción. Esta es la fricción que no le habíamos puesto nombre, que ahora le vamos a poner la fricción estática. ¿Verdad? Entonces quedaría así. F estático. ¿Cuál sería el brazo? ¿O la palanca o el radio? 2R. 2R. Y esto es igual al momento de inercia. ¿Sí? Y el momento de inercia del cilindro, ¿a qué sería igual? Un medio de masa por R cuadrado. De la masa. ¿Pero cuál es el radio? 2R. ¿Y la aceleración angular a qué era igual? Aceleración tangencial sobre R. ¿Sobre? R. Sobre 2R. 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 ¿Qué simplificamos? 2R. Este se va aquí, queda 1. ¿Qué más? El 2R también. El otro. ¿Cómo queda entonces? Entonces aquí queda la ecuación 1, ¿no? De la ecuación 1 queda Fs igual a 1 medio de la masa por
La aceleración. Aceleración. ¿De quién es esa aceleración? Centro de masa. Y miren. Y esa aceleración del centro de masa va a ser igual a ¿qué? ¿A la aceleración de quién? Del ¿Cómo se bloque. llamaría esta aceleración? A la tangencial de la polea. Exactamente, bien. Excelente. A la tangencial de la polea. ¿Sí? Esta también es la aceleración tangencial, ¿ok? Listo. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya tenemos la ecuación 1. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa si no se reemplazaba con 2R y se simplificaba nomás con R? Igual daba lo mismo. Da la casualidad ahí, como es la misma, aquí era el mismo R, se te simplifica, te queda la misma expresión, ¿no? Porque Sí. los radios se van, ¿no? Sí. Claro. Pero lo correcto era poner 2R, ¿no? Porque no es R. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. Gracias, Ok. profe. Aunque al momento está ahí no te afectaría la respuesta. Entonces, ahora hacemos diagrama de cuerpo libre. Entonces, en resumen, volviendo a trabajar con esto, aquí tengo el peso, aquí tengo una normal, aquí tengo una fricción estática, aquí tengo una tensión 1, la primera ecuación que salió, que F es igual a 1/2 de M por A, aceleración del centro de masa, ¿verdad? La aceleración del centro de masa coincide con la aceleración tangencial porque es la misma cuerda. Y aquí también la aceleración tangencial, ¿sí? Déjenme borrar esta cosita nomás que se puso aquí. Ok. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre ahora de aquí, de la polea, ¿qué fuerzas vamos a colocar aquí? A ver, Aspiazu. Jóvenes, pónganse en cámara, por favor, para poderlos ver que están atentos a la clase. De lo contrario, parece que están entretenidos en otra cosa. Dígame, A ver, profesor. diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Qué fuerza deberíamos colocar aquí? A ver, tensión. Tensión 1 Esta sería sería así. tensión 1, perfecto, ¿ya? Tensión 1. Tensión 1. ¿Y aquí? Tensión 2. Tensión 2. ¿Qué más? Veo que tiene radio. Te Que falta. R. ¿Qué más? El peso de la polea. El peso de la polea. MG. ¿Qué más? Ahora sí, el radio de la polea. No, el radio no es una fuerza. Ah, la fuerza, ya. A ver. ¿Qué más? Bien. Ismael Morán. ¿Qué más faltaría ahí? No. ¿Qué más faltaría? A ver, Vargas. ¿Qué más faltaría ahí? Normal no veo que tengo. ¿Ah? A ver, Vargas. ¿Qué más faltaría ahí? A ver, lo vamos a hacer grande aquí, ¿ya? Para que vean todos, jóvenes. Una reacción del peso porque no se mueven Y. Exactamente, jóvenes. Atiendan. Si fuera en la parte de diagrama de cuerpo libre, estarían perdiendo algunos puntos. Mire, ve. T1. T2. El peso.
¿Qué más? La reacción La del reacción. peso. A ver, el peso. Y aquí, este es el punto, Una el centro de reacción en masa de la polea. ¿Qué más? Reacción en La Y. reacción del peso. La reacción en Y. ¿Qué más? En Vargas. X. ¿Ah? La reacción de Turner no va ahí. De ahí en Y. MG, RY. Tendría también que poner la reacción de T1, profe, ¿no? Sería la reacción en X. La reacción en X. Ajá. Exactamente, ahí estamos bien. Ahí, jóvenes. ¿Ok? Sumatoria de torques con respecto al centro de masa de la polea. Vargas, contigo mismo. ¿Para dónde va? ¿Cuál es el sentido de rotación de esta polea? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. No. No, sentido horario está, profe. Sentido horario. En este tiene que ser positivo. Y así tiene que ser positivo. Igual, como el momento, el torque es con respecto al centro de masa de la polea, la inercia tiene que ser con respecto al centro de masa de la polea, por alfa. Por cinemática, la aceleración tangencial, ¿verdad? De este punto, que no es una fuerza, sino que la pongo aquí. ¿A qué es igual, Ismael Morán? Ya 2 veces y no has contestado. No, profe, él le escribió por el chat que tiene Tiene problemas problemas con el audio, dice. Ah, ya. Ya, pues corrijan esos problemas, jóvenes. La aceleración angular, pues. A ver, Onofre. Onofre. Montero. Ahí me escucha, profe. Ahí recién la escucho. A ver, Ya, Onofre es ahí, Montero. La aceleración tangencial, ¿a qué va a ser igual? angular por el radio. A la aceleración angular por el radio. Entonces, esta aceleración tangencial, ¿verdad? Va a ser igual a la aceleración angular de la polea por el radio de la polea. ¿Cuál es el radio de la polea? Onofre. A ver, les voy a dar 1 minuto para que todos estén en cámara. El que no esté en cámara le pongo falta. Ya, les voy a dar 1 minuto. Ya va a pasar, voy anotándolo nada más. Y solucionen sus problemas de audio. Bueno. 1 minuto dije. A ver, ¿qué radio sería aquí? Por favor. R sin más. A ver, Samantha Salas, ¿qué radio sería? ¿Cuál es el radio de la polea? ¿Ah? El radio de la polea es R. No vayan a confundir con una reacción, ¿ah? Es R. Por ese motivo, la aceleración angular de la polea es la aceleración tangencial sobre R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos aquí? A ver, Plaza, ¿cómo sería eso?
Bueno, yo ya les dije que si no los veo en cámara, jóvenes, los va a poner falta, porque no los veo que están activos, no están atentos. ¿Sí? Ya les dije que les daba un plazo. A ver. Pozo. Ayúdame con la sumatoria de torques con respecto al centro de masa. ¿Cómo sería? A ver, Pozo. El torque. Ya. El torque de la. A ver. El torque de la tensión 2. ¿Cómo sería ese torque? A ver. El torque de 2 por el radio. Exactamente. La tensión 2. Tensión de 2 por el radio. Por el radio. Sí. ¿Qué más? Este genera un torque positivo, ¿no? Porque tiende a rotar así, ¿verdad? Y ahora T1, ¿qué signo genera de torque? Negativo. Menos. T1 por el. Usted mismo, la inercia de una polea con respecto al centro de masa. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Perfecto, por el radio al cuadrado. Y su aceleración angular, que es la aceleración sobre el radio. Si simplificamos, ¿qué me va a quedar aquí? Tensión 2 menos tensión 1. Ya, perfecto. Entonces, mire, ¿verdad? Para todos los que vean, R se simplifica, ya, con este. Y este, con este y con este se simplifica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? T2 menos tensión 1 igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Esta es la ecuación 2. Profe, una preguntita. En el caso que hubiera sido ese bloque, Ya vamos para allá. Ya vamos al bloque. Todavía no estamos en el bloque. Estamos con la polea. Todavía nada tiene que ver el bloque ahí. ¿Sí? 1/2 de la masa por la aceleración. Esta aceleración es la misma que la de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, esta es la polea. Este es el cilindro, ¿verdad? Jóvenes, para el cilindro, todavía me falta, para el cilindro. La sumatoria de fuerzas en X para el cilindro, ¿a qué es igual? Del cilindro. A la suma de la tensión menos la fricción. Masa por aceleración. Masa por la aceleración del centro de masa. Masa por aceleración del centro de masa. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Tensión. La tensión menos la fricción. Menos la fricción estática. Tensión 1. Exactamente. Sí, porque esa ecuación es la que nos estaba faltando. Por aceleración, ¿no? 3. Cilindro, polea, cilindro mismo, ¿no? ¿Cuál me falta analizar? El bloque. El bloque, exactamente. El bloque. El bloque se mueve con una aceleración para abajo. Entonces, ¿qué fuerzas debe ir aquí en el bloque? Astudillo. En el bloque. ¿Qué fuerza debe ir en el bloque? El peso menos la tensión. A ver, entonces tengo que poner aquí tensión 2, el peso, ¿de acuerdo? Entonces sería aquí, esta es la tensión 1, ¿no? El peso, que es mg, menos la tensión 2, igual a m por a. ¿En qué cambiaría? A ver, Onofre Montero, ¿en qué cambiaría? ¿Cuánto le salió a usted en el bloque? ¿De cuántas masas era el bloque? En su reactivo.
No le escucho. No, no se le escucha. Ahí me escucha, profe. Sí, ahí sí. Era de 2m. Ya, ¿y cómo hubiese cambiado esta ecuación? La ecuación 4. Sí. ¿Cuál sería el peso ahora? Ahí cambiaría. El peso sería 2m por gravedad. No le escucho. Acérquese un poquito. ¿Cuál sería el peso ahora? Sería 2m por gravedad. Menos 2 mg. Siga. tensión igual a 2m por aceleración del centro de masa. Menos la tensión 2 igual a 2m aceleración. eso. En eso era lo único que cambiaba. ¿Entendido, jóvenes? Pozo, ¿entendido? Entonces, si usted le tocó 2m, aquí tenía que poner 2mg menos tensión 2 igual a 2ma. Y esa era la pregunta que iban a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo aquí? Mire, esta tensión con esta se simplifica. Voy a sumar todo esto. Esta tensión 2 con esta se simplifica. Esta con esta se simplifica. ¿Sí? Entonces, y aquí tendría aquí, en el caso de este problema, mg, porque solamente la masa m, igual, aquí sumaría ¿cuánto? 1 medio y 1 medio y 1 y 1. 1 medio más 1 medio más m y más m de aquí. ¿Cómo hubiese sido en el caso de ustedes, en el que le salió 2m? ¿Aquí cuánto hubiese salido? 2mg. 2. ¿Y aquí cuánto? 2m. En todo eso sumado 4. 4. ¿Ah? En todo eso sumado 4. 4. Eso. ¿Y cuánto hubiese sido su respuesta? En medio. ¿Ah? En medio. En medio. En medio. Por eso es que en este caso queda, como todo esto, en este caso, suma 3m. Entonces, mg igual a 3ma. Simplifica las masas. Queda que A es igual a G. Para este caso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, atender, por favor. Para la próxima clase queda como reactivo. Le agregamos este. La solución está en el libro. Para que lea, para que aprenda. Y este de aquí, estos son temas tipo examen, jóvenes. Como ya tienen la solución de un tema muy parecido a este, ya lo pueden hacer. Y aquí está la respuesta. Entonces, ya los anotaron, ¿no? Son solo 2 reactivos más. Jóvenes, atiendan. Para la próxima clase, quedan como reactivos 2 adicionales. Puede salir cualquiera de los 6 primeros, incluye el mismo que hicieron, ¿sí?
con estos dos que quedan. Hoy les envío solo 2. Más los 6 son 8. De los 8 cualquiera, y puede repetirse el que se tomó el día de hoy. Profesor, ¿va a mandar más soluciones? O... Ya les envié la respuesta. La solución ya les envié de 1. Revise bien, estudie bien la solución de 1. El otro tema es parecido. La solución de 1 O sea, me ya está en refiero el al libro. último. La solución de un tema ya está en el libro. El otro tiene las respuestas. ¿Qué más quieren, jóvenes? ¿Ya? Listo. Entonces, jóvenes, con eso terminamos la clase y, por favor, ¿quién le falta de subir el reactivo la evidencia al sitio? Yo, Mi profesor, yo todavía no lo he subido, ya lo estoy subiendo Ya. ahorita. Súbalo, de acuerdo. Todos tienen que haber subido, ¿ok? Yo estaba intentando, profesor, soy el nombre, pero no me sale el reactivo en calificaciones. Es que Busque. tienes que buscar en segunda evaluación. Que por lo Busque general te segunda sale directamente evaluación. primera evaluación es el autor. Sí, es posible. Ah, Busque ya, segunda evaluación. gracias. Listo, ok. Jóvenes, bueno, para el próximo reactivo quiero que, bueno, primero póngase a estudiar. Estudien y entiendan bien a la perfección estos problemas que tienen. Y el reactivo puede salir de alguno de ellos. Éxitos, jóvenes, que pasen bien. Listo. Gracias, profesor. Profe, disculpe, profe. ¿Cómo